Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Hoy meditamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 20 al 22, donde dice la palabra del Señor que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlo a los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hasta ahí la palabra del Señor. La transformación producida por el Señor en Saulo fue clara, evidente. La gente no salía de su asombro. Sabían quién era Saulo y a qué se venía dedicando. Pero la reticencia de la gente no conseguía sino hacer que se esforzasen aún más en su misión. De modo que después de recobrar la vista y estar unos días con los discípulos, de inmediato se puso manos a la obra. Sintió una gran urgencia por compartir la fe que ahora tenía. Saulo se fue a la sinagoga en Damasco y comenzó a decirles a todo el mundo sobre su experiencia con Jesús. Esto es un reto para cada uno de nosotros, un reto a compartir nuestra fe, incluso si aún no estamos totalmente preparados. Si bien es cierto que nadie debe involucrarse en el ministerio sin una previa y buena preparación, no es menos cierto que para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no necesitamos esperar ni ningún tipo de preparación. Es contar nuestro testimonio, y es lo que Pablo hacía, solo que él era un auténtico erudito en el conocimiento de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Por ese motivo, él podía confundir a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo, el Mesías. Pero lo más importante de todo era el cambio producido en su vida. La gente sabía que decía la verdad porque veían el cambio en él. Estaban maravillados porque el que antes perseguía con saña a los cristianos, ahora predicaba el nombre de Cristo. Es muy importante la preparación intelectual, pero créanme cuando les digo que lo que hace que la gente crea no son las palabras, sino el testimonio personal de una vida transformada por el poder de Dios. Saulo puso el mismo ardor en predicar a Cristo que el que había puesto antes en perseguir a sus discípulos, de los cuales él mismo era ahora uno de ellos. Se esforzaba mucho más. De aquellos que se convierten a la fe de Cristo se espera un cambio, una transformación que sea palpable, que evidencie la transformación, la conversión. Tendríamos que preguntarnos: ¿se ha producido ese cambio en mi vida? ¿Se ha producido ese cambio en tu vida? Actualmente el Evangelio se ha vuelto algo tan ambiguo y confuso que la mayoría de la gente no sabe qué es verdaderamente el Evangelio de Cristo. Sin embargo, Saulo predicó un Evangelio sencillo, diciendo que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Saulo no solo predicaba, sino que demostraba que Jesús era el Mesías. A esto se le llama apología, es decir, hacer exposición y defensa de la fe y de la verdad, lo cual es mucho más que dar testimonio de fe. Para hacer apología sí que hay que ser un buen conocedor de las Sagradas Escrituras. Muchos pretenden defender la fe sin conocerla siquiera y acaban en vergüenza.
hablando de lo que no conocen. Queridos hermanos y amigos, reflexionemos sobre nuestro propio testimonio. Pidámosle a Dios que nos dé el valor de compartir nuestra fe y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas con aquellos que no lo conocen. Procuremos que nuestro testimonio sea real, como el de Saulo de Tarso. No que digamos, sí, Dios ha hecho esto y aquello, y no sea real después. Piensa en alguien cercano a quien podrías compartirle tu testimonio personal. Quizás compartir tu fe pueda ayudar a esa persona de 1000 formas distintas. Si pretendes hacer apología o entrar al ministerio de la palabra, entonces proponte seriamente estudiar. Tú también puedes esforzarte como Saulo. Como saben, en nuestra web tienen acceso a un seminario a distancia en el que pueden recibir la capacitación mínima necesaria para recibir a Dios y la iglesia. Un seminario al que no tienes nada que pagar. Ni matrícula, ni mensualidades, ni cursos, ni tan siquiera debes comprar material alguno. Todo el seminario es gratuito. Tampoco tiene un horario fijo. Puedes estudiar a la hora que quieras desde tu propia casa y a tu propio ritmo. De modo que nadie se ponga en un púlpito sin conocimiento, alegando que no tiene dinero para estudiar, porque no lo necesitas. Que Dios nos ayude glorificando su nombre. Que Dios nos bendiga y pueda usarnos como usó a Saulo de Tarso, para su gloria, para su honra, en el nombre de Jesús. Y una cosa más. Si estos devocionales a ti te edifican, compártanlos. Compártelo con tus familiares, amigos, compañeros de trabajo, a fin de que también ellos puedan beneficiarse de la meditación de la palabra de Dios. Reciban un abrazo en Cristo y disfruten de este día que Dios nos regala. Bendiciones.